Bueno, en el siguiente circuito nos piden hallar el equivalente Thevenin Norton del siguiente circuito. Lo primero que debemos analizar es determinar los parámetros que tenemos actualmente o que nos brinda el circuito. Y debemos tener en cuenta ciertas características para poder analizarlo. De entrada, podemos verificar o mirar aquí que tenemos una fuente dependiente de corriente. Esto, el simple hecho de estar esta fuente aquí, el análisis cambia a forma distinta como se resuelven estos circuitos cuando solamente tenemos o poseemos en nuestro circuito solo fuentes independientes, bien sea de corriente o de voltaje. Pero para este caso tenemos eh, una fuente dependiente de corriente y esto cambia el análisis de la siguiente manera. Eh, para nosotros hallar la corriente o nuestra corriente de Norton y nuestro voltaje Thevenin, debemos tener muy en cuenta eh, el siguiente análisis. Lo primero que debemos nosotros observar cuando se nos presentan fuentes controladas es mirar cuál es nuestra señal de control. Nuestra señal de control de esta fuente controlada es I sub 0. Y sub 0 está comandada en esta mallita de acá. Es decir, es una corriente que circula constantemente en esta malla. En esta malla. Por lo tanto, esa corriente se determina de la siguiente manera. Se puede observar que esta resistencia de 3K, de 3 kilo está conectada directamente en paralelo con esta fuente de 6 ohms, lo que me indica que el voltaje en esta resistencia de 3 kilo ohmios es 6 voltios. Por tanto, por ley de Ohm vamos a tener que I sub 0 va a ser 6 voltios sobre 3 kilo ohmios. Y eso nos da un resultado de 2 miliamperios. Una vez obtenida esta corriente I sub 0, ya tenemos un parámetro muy importante que es nuestra señal de control, que nos va a servir para determinar nuestro voltaje Thevenin, que va a ser el primer parámetro para hallar de nuestro circuito. Vamos primero a nombrar aquí un voltaje AB sub B, un voltaje BA sub B, que va a ser el voltaje de salida, ¿sí? A nosotros nos están pidiendo en este circuito el voltaje o el equivalente de Thevenin a partir de estos terminales AB. Entonces, vamos a decir que aquí existe un voltaje AB sub B. Entonces, ese voltaje AB sub B va a ser igual a un voltaje Thevenin. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro voltaje de salida y nuestro voltaje de interés en el punto que nos están indicando. Una vez dicho esto, vamos a determinar quién sería nuestro voltaje Thevenin. Nuestro voltaje Thevenin viene siendo lo siguiente. Viene siendo el voltaje en esta resistencia de 2 kilo ohms. Si se puede observar, vemos que la relación directa que hay de esta malla con respecto a esta malla, digamos que lo único que los une como tal es la señal de control. Porque lo que sucede en esta malla es totalmente independiente de lo de acá, en el caso de que no tuviéramos esta señal de control. Bien, dicho eso, vemos que el voltaje Thevenin es el voltaje que hay en esta resistencia. Por lo tanto, vemos que la dirección de esta corriente de la fuente controlada es en sentido antihorario. Por lo tanto, podemos observar aquí la polaridad que tiene esta resistencia, por lo que vamos a indicar que esta corriente ingresa por menos y sale por más, lo que significa
que nuestra ecuación va a iniciar con signo negativo. Entonces vamos a tener que menos 20 y sub 0, que es la corriente que circula por esta malla, por la resistencia de 2 kiloohmios. Y ya tenemos nuestra ecuación de Thevenin. Ahorita lo que nos falta es reemplazar la corriente I sub 0, que ya la tenemos, que la obtuvimos anteriormente. Reemplazando esto, vamos a obtener que menos 20 sub 0 por 20 miliamperios por 2K nos va a dar menos 80 voltios. Esos menos 80 voltios va a ser el voltaje Thevenin, el cual va a ser el voltaje entre los terminales AB. Ahora bien, como ya obtuvimos nuestro equivalente, o mejor, en pocas palabras, nuestro voltaje Thevenin, no queda más que hallar la corriente de Norton. Para hallar la corriente de Norton, debemos cortocircuitar el punto de interés. Es por eso que aquí he hecho el corto. Cuando esto sucede, podemos observar que inmediatamente esta resistencia muere, en pocas palabras. Muere. ¿Por qué? Porque la corriente va a tomar el camino fácil. Es decir, va a tomar toda esta malla externa y va a hacer este recorrido. Es por eso que aquí ya la hemos quitado. Entonces, vamos a decir que la corriente Norton va a ser menos 20 sub 0. ¿Por qué menos 20 sub 0? Si podemos observar, la corriente sub 0 viene en sentido de A a B, como se observa aquí en esta flecha. Me indica la corriente Norton, pero podemos observar acá que la corriente de esta fuente controlada viene en sentido antihorario. Es decir, que la corriente Norton va a ser contraria a esta corriente. Por lo tanto, la corriente de Norton va a ser igual a menos 20 veces I sub 0, donde I sub 0 va a ser igual a 2 miliamperios. Teniendo en cuenta eso y reemplazando nuestra ecuación, vamos a obtener que nuestra corriente Norton va a ser igual a 40 miliamperios. Ahora bien, debemos hallar nuestra resistencia Thevenin, teniendo en cuenta que ya tenemos nuestro voltaje Thevenin y nuestra corriente de Norton. Nuestra resistencia Thevenin es igual a la resistencia Norton. Por tanto, si nosotros tenemos nuestro voltaje Thevenin y nuestra corriente Norton, lo que hacemos es reemplazar. Entonces, V Thevenin sobre la corriente Norton nos va a dar la resistencia Norton, que a su vez es igual a la resistencia Thevenin. Entonces vamos a tener que menos 80 sobre menos 40 miliamperios. Esto nos da 2 kiloohms. Es decir, que tenemos los tres parámetros importantes para determinar nuestro equivalente. Ahora bien, aquí tenemos los dos circuitos equivalentes. El primero de la izquierda es el equivalente Thevenin, el cual va a ser una fuente de voltaje, el voltaje que obtuvimos como voltaje de Thevenin anteriormente, y en serie con la resistencia Thevenin. Aquí en los puntos de interés AB siempre hay una fuente, una fuente no, sino una resistencia de carga. Esta resistencia de carga se desconecta cuando se hace el análisis circuital. La carga que aquí se conecte no nos va a afectar para nada lo que hemos analizado de aquí hacia atrás. ¿Por qué? Porque es algo independiente. Cuando tenemos esto equivalente, podemos ya aplicar algo que se llama la transferencia de máxima potencia, que eso lo veremos en un video más adelante. Aquí tenemos el equivalente de Norton. El equivalente de Norton es la corriente de Norton en paralelo con la resistencia de Norton. Como lo vimos anteriormente, la resistencia de Norton es igual a la resistencia Thevenin.
y podemos observar el mismo punto de interés. Es decir, aquí iría conectada la resistencia de carga. Como podemos observar, para pasar del equivalente Thevenin al equivalente Norton, teniendo en cuenta o teniendo ya estos dos parámetros, solamente constaría de hacer una transformación de fuente y se pasa de izquierda a derecha y viceversa. Bueno, esto ha sido todo. Espero les sirva. Si alguna duda pueden dejarlo allí en los comentarios.